Esta semana hice una pregunta en redes sociales asociada con el ajuste de un relé de distancia. La pregunta específica era, ¿cuál era el ajuste adecuado para una protección de distancia con característica tipo MO, de forma que cumpliera con dos condiciones fundamentales? Una tenía que ver con que el alcance en primera zona llegara hasta el 80% de la impedancia de la línea, y dos, debía cubrir en primera zona fallas con una resistencia de al menos 10 ohmios. En este video vamos a responder esa pregunta y adicionalmente vamos a revisar las respuestas que dieron en el post o cuáles son las otras opciones para resolver este problema. Sin más, comenzamos. Este es el planteamiento del problema. Tengo una característica tipo MO y quiero que el alcance sea del 80% de la línea y que cubra fallas con 10 ohmios. El problema es que los 10 ohmios se ubican lejos de la característica y por lo tanto pareciera que no es posible dar solución a este problema. Usualmente los ajustes para una característica tipo MO es que en primera zona alcance entre el 70 y 90%. Para el caso del ejemplo estamos hablando de que el ajuste debería ser de 80%. Y su operación debe ser instantánea o cuasi instantánea porque tenemos que considerar el tiempo de detección de la ocurrencia de la falla más el tiempo de interruptor. Esto es básicamente lo que tenemos dibujado acá. Tenemos una característica tipo MO que tiene el ángulo de la línea y que llega hasta el 80% de la impedancia. Pero esto no cumple con la segunda condición de cubrir fallas con una resistencia de 10 ohmios o de 5 o de 2. Una de las respuestas que recibí en redes sociales es que es preferible proteger la línea con un relé diferencial cuando este sea el caso. Y ciertamente la protección diferencial es capaz de ver fallas con resistencia y el despeje va a ser muy rápido. Hay líneas que pueden tener ambos esquemas, una protección diferencial y una protección de distancia. Y eso va a depender de la importancia de la línea dentro del sistema. Adicionalmente, la protección diferencial no nos permite hacer respaldo a otras líneas que sí nos permite el relé de distancia. Porque la protección diferencial es una protección unitaria. Entonces, podemos proteger la línea con un relé diferencial sin ningún problema, pero con el relé de distancia tendríamos la ventaja adicional de que podemos darle respaldo a otras líneas. Entonces, la pregunta es si hay una opción para proteger con relé de distancia esa línea y cumplir con las condiciones que se ponían en el planteamiento del problema. Otra de las respuestas que recibí fue, elige un ajuste superior al 80% para que la característica, al tener mayor diámetro, pueda cubrir fallas con mayores valores de resistencia. El problema con eso es que, por ejemplo, para ver fallas con una resistencia de 5 ohmios, el alcance debe ser al menos de 120%. Fíjense aquí en esta gráfica, la característica está alcanzando, la característica cubre el punto que queremos incluir, pero a costa de perder selectividad. Aquí estamos diciendo que en primera zona, es decir, de forma instantánea, estamos despejando fallas hasta el 120% de la línea. Debido a esto, este no es un ajuste que se recomienda. La otra respuesta fue, utiliza una característica cuadrilateral que te permite tener una mejor cobertura de resistencias de falla con el relé, teniendo en cuenta, por supuesto, o teniendo cuidado con no entrar en la zona de carga o, si fuese el caso de que entráramos a la zona de carga, utilizar la función de load encroachment. Y esta podría ser otra opción. Estamos hablando de que ahora el alcance resistivo no está delimitado por la característica MO, sino que puedo llegar un poco más allá, teniendo por supuesto cuidado con no entrar dentro de la zona de carga. Justo este tipo de características es utilizado para las fallas fase tierra porque permite incluir una mayor resistencia de falla, teniendo cuidado por supuesto con evitar disparos dentro de la zona de carga, ya porque nos alejemos con cierto margen de seguridad de la zona de carga o ya porque se bloquee la operación del relé en esta zona. Esto, por supuesto, es una opción, pero ¿qué pasaría si lo que tengo es, por ejemplo, un relé electromecánico, un LZ32, un LZ96, que solamente me permite tener curvas tipo MO o tener características tipo MO? Si bien hoy por hoy con los relés digitales tenemos mucha flexibilidad
En cuanto al ajuste de los relés, bueno, podríamos tener una condición, si tuviésemos una condición donde solamente tenemos curvas tipo Mo, como en relés electromecánicos, ¿cuál sería la mejor opción? Veamos en Excel qué es lo que hemos visto hasta ahora. Si yo quisiera tener un alcance del 80% de la impedancia de la línea en primera zona y quisiera ver una resistencia de 10 ohmios, no sería posible. Tendría que comenzar a aumentar el alcance, por ejemplo, a 1.5 para poder llegar. Incluso en el caso de que sean 10 ohmios, un alcance de 1.5 todavía se queda por debajo. Estaríamos hablando de que necesitamos un alcance que está cercano a 2 veces la impedancia de la línea. Entonces, dependiendo de lo que tengamos en la línea adyacente, pues esto se puede incluso hacer muy difícil de lograr. Otra opción podría ser que el alcance estuviera determinado por el punto donde estaba esa resistencia de falla, en cuyo caso era posible, dependiendo del valor de la resistencia, que, por ejemplo, si la resistencia estaba igual al 80%, estamos cubriendo casi la totalidad de la línea. Bueno, en este caso la totalidad de la línea. Para una resistencia de 10 ohmios, si le ponemos una resistencia más pequeña, bueno, el alcance sería un poco menor, pero estamos alcanzando un valor de impedancia que está por encima del valor de ajuste que nos habían pedido. La mejor opción para este problema viene siendo conseguir que la circunferencia de la MO pase justamente por el primer punto de ajuste, que era el 80%, y el segundo punto, que viene siendo la segunda condición. Adicionalmente, la hacemos pasar por el origen. Esto lo que hace es que nos va a dar una curva Mo que ahora no va a tener el ángulo de la línea. El ángulo de esta característica está siendo 23.28 grados en este caso, considerando que vamos a alcanzar hasta el 80% de la línea y al 80% vamos a ver fallas trifásicas con una impedancia de 10 ohmios. Si en vez de llegar al 80% con una impedancia de 10 ohmios, vamos a llegar al 65% de la línea con una impedancia de 10 ohmios, bueno, aquí lo que vamos a hacer es ir moviendo el ángulo y el diámetro de la característica. Por supuesto, si quiero ver una resistencia menor, voy a ir teniendo diámetros más pequeños e incluso el ángulo se va a ir pareciendo cada vez más a el ángulo de la línea. En la medida en que la resistencia de falla sea cero, el ángulo de la característica y el ángulo de la línea pueden ser tranquilamente los mismos. A medida que vamos aumentando el valor de la resistencia, vamos a ir teniendo que el ángulo se va a ir separando de el ángulo de la línea. Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Para llegar a esto, lo que hicimos fue que trazamos una línea entre los dos puntos por los que queremos que pase la característica y justo en el centro de esa línea pasamos una recta perpendicular que es justamente la mediatriz. Al colocar el centro de la característica en cualquier punto de esta recta, vamos a tener siempre una circunferencia que va a pasar por estos dos puntos. El hecho de que pase por estos dos puntos no garantiza de que pase por el origen. Entonces fue necesario trazar otra mediatriz, pero ahora va a ser una recta que va a estar perpendicular a la línea entre el 0 y el valor del alcance que yo quiero, el alcance que estoy ajustando. El punto donde se unen estas dos rectas es justamente el centro. Y con el centro de la circunferencia y la distancia a cualquiera de los puntos, podemos trazar la característica y eso nos va a dar un ángulo y un diámetro que finalmente va a ser el ajuste que estábamos buscando. Hay un dato en el planteamiento del problema que es fundamental para resolverlo y es el hecho de que la línea está en vacío. ¿Qué implica que la línea está en vacío? Que la impedancia aparente no va a depender del flujo prefalla. ¿Qué va a pasar con un ajuste de este tipo? Que si bien cumple con las dos condiciones que se habían puesto para ajustar la característica Mo,
También es cierto que dependiendo del flujo pre-falla, es posible que la resistencia de falla se mueva para arriba o se mueva para abajo, y no necesariamente en una línea recta. ¿Cuál va a ser el problema con eso? Si yo tengo un flujo prefalla que está saliendo de la barra donde está ubicado el relé, entonces fallas al 90%, al 100%, dependiendo de la resistencia de falla, podrían meterse dentro de la característica y actuar en primera zona. Entonces, en la medida en que consideramos este diámetro, es posible que tengamos fallas, incluso en la línea adyacente, que tengan una alta resistencia de falla, van a poder entrar dentro de la primera zona. Entonces, eso allí tendríamos que ver realmente qué resistencia de falla es la que queremos cubrir y qué riesgos estamos corriendo. Si por el contrario, el flujo pre-falla está entrando, estaríamos hablando de que ahora la resistencia de falla iría un poco hacia arriba y ese efecto, pues, eso tendría un poco menos de efecto. Entonces, a la hora de hacer el ajuste, tenemos que tomar en cuenta también no solamente qué falla vamos a alcanzar, porque finalmente esa resistencia de falla, ¿de qué va a depender? De la resistencia de arco y de la resistencia de puesta a tierra en caso de que sea una característica que va a estar viendo falla fase tierra. Entonces, primeramente lo que tenemos que tener es una buena idea de cuál es justamente ese valor de resistencia esperado. Adicionalmente hay que tomar en cuenta los flujos prefalla. Y por supuesto, en los casos en los que yo quiero considerar una mayor resistencia de falla, una mejor opción es utilizar una curva cuadrilateral. Espero que esto les haya sido de utilidad. Nos vemos en otra oportunidad.